Hoy queríamos convocar rueda de prensa para puntualizar algunos temas que se trataron en el pleno de febrero. Mi compañera Maje, en el pleno, hizo una pregunta que la voy a leer a continuación, ¿vale? Señor alcalde, en el pleno extraordinario de presupuestos nos aseguraron que los compromisos de nuestro acuerdo firmado el año anterior para los presupuestos de 2021 se habían cumplido y los que no se cumplirían antes de finalizar el año. Sin embargo, nuestro acuerdo para la creación de una zona de preferencia peatonal en diversas calles que abarca el casco histórico de Novelda, a fecha de hoy, febrero de 2022, todavía sigue sin cumplirse. A lo que ella preguntó por qué vuelve a retrasarse este compromiso que adquirimos hace ya más de un año y cuándo podemos contar con que por fin este acuerdo sea una realidad. El concejal del PSOE contestó a nuestra pregunta diciendo que si contábamos a favor del voto a favor de Guañar en los presupuestos de 2022, ese único punto se ejecutaría de inmediato. Pero que como nuestro voto fue en contra, según dice él, ahora ya no teníamos acuerdo y que se ejecutaría cuando ellos quisieran. Lo primero que queremos decir es que Guañar no votó en contra de los presupuestos de 2022, sino nosotros nos abstuvimos. Y lo segundo, que el acuerdo se firmó el 24 de noviembre de 2020, es decir, se firmó en 2020 para los presupuestos de 2021. Y lo que nos quiere decir este concejal es que algo que firmamos para los presupuestos de 2021 no se iban a ejecutar por un acuerdo que finalmente no firmamos para los presupuestos de 2022. Por lo tanto, lo que nosotros queremos decir es que queda claro que no se han cumplido los acuerdos, pero que nosotros desde Guañar sí hemos cumplido lo que habíamos acordado, que es que nosotros votamos a favor de los presupuestos de 2021, pero sin embargo el PSOE al final no ha cumplido lo que nosotros acordamos. Bueno, como conclusión es que nosotros ya en la rueda de prensa antes de los presupuestos de 2022 dijimos que habíamos perdido la confianza y yo creo que aquí queda patente que finalmente no se han cumplido los acuerdos y que nosotros ahí pues ya veíamos venir lo que ha pasado. Bueno, pues mi compañera Lidia lo ha explicado muy bien. La verdad es que yo el martes pasado, en el pleno ordinario de febrero, me quedé perpleja ante la contestación del concejal. Y bueno, lo que queríamos decir en definitiva es que este es el documento que además los medios de comunicación y toda la población en general lo conoce perfectamente porque se firmó delante de los medios de comunicación en noviembre de 2020. Y este es el acuerdo que se firmó de presupuestos para 2021. Yo quiero remarcar, y además el propio equipo de gobierno en algún pleno incluso nos lo ha recordado, que Guañar Novelda ha firmado acuerdos puntuales con el equipo de gobierno. Los acuerdos no son vitalicios, es decir, nosotros no tenemos un pacto de gobierno, eso es evidente, lo sabe todo el mundo, no formamos parte del equipo de gobierno. Por tanto, lo que ha hecho Guañar durante todo este tiempo ha sido trabajar, ha sido intentar llegar a acuerdos, pero sobre todo porque nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra función aquí. Estamos aquí trabajando para el pueblo de Novelda, nosotros nos presentamos a las elecciones para trabajar por nuestro pueblo. Y creíamos, y lo seguimos creyendo, que nuestra obligación era trabajar, intentar buscar pactos y acuerdos por el bien de la población y para llevar a cabo, en definitiva, las medidas que están en nuestro programa electoral, porque creemos, y confiamos en que ese es el camino para hacer de Novelda una ciudad más amable, que es lo que queremos. Por tanto, como decía, a mí me sorprendió muchísimo la respuesta del concejal, porque, en primer lugar, me parece inadmisible que un político, porque esto no es un juego, esto es serio, estamos hablando de acuerdos que se firman, como digo, por el bien de Novelda. Esto no es una cuestión de fuerza entre Guañar o el PSOE, ni siquiera es eso. Nosotros firmamos un acuerdo y es un compromiso con nuestro pueblo y es una cosa seria. Y Guañar y el PSOE nos sentamos, se redactó este documento que tiene 19 puntos, y lo hicimos porque entendemos que estas eran las propuestas, las cosas que Guañar quería que se cumplieran y que el PSOE debió de pensar, así lo entiendo yo, que también eran buenas para el pueblo y así se acuerdan. Por tanto, ahora mismo el PSOE tiene que cumplir los acuerdos y no solamente porque los pactó con Guañar, sino porque se comprometió con todo el pueblo de Novelda y creemos que es su responsabilidad.
Personalmente, la verdad, bueno, nos ha parecido muy poco serio que en un pleno se nos diga que como Guanyar le ha retirado el apoyo a unos presupuestos del 2022, pues que ahora ya veremos si cumplo el acuerdo que hice contigo para 2021. Hombre, esto no, nosotros pensamos que esto no es aceptable, es poco serio. Y bueno, yo quiero pensar además que fue una contestación que se da en un momento determinado, con un determinado estado de ánimo. El propio concejal lo dijo en el pleno, que no tenía el día, y parece ser que era así, porque el tono, de hecho, ni siquiera era el correcto, no nos pareció. No entendemos muy bien por qué se estaba en esa situación, en ese estado un poco a la ofensiva, diría más que a la defensiva. Pero en definitiva, repito, quiero pensar que fue más producto del momento y que recapacite y se den cuenta que esto no es admisible. Voy a leer el punto de la discordia más que nada para que la gente entienda, porque hubo otra cuestión en el pleno que también nos molestó bastante. Nosotros no redactamos un documento en donde pusimos 19 puntos al tuntún. Esto es algo que está trabajado. De hecho, algunos de estos puntos, no solamente en el 2021 ni en el 2020, desde el principio de legislatura le transmitimos al PSOE que eran cuestiones muy importantes para Guanyar Novelda, y en esa línea hemos estado trabajando. Guanyar Novelda ha estado todo el tiempo colaborando, hemos apoyado cuando ha sido necesario, hemos presionado pues precisamente para que este equipo llevara adelante proyectos siempre, bueno, pues teniendo en cuenta la sostenibilidad, para que, bueno, pues al final, para que Novelda tuviera políticas más sostenibles, más enfocadas a los retos a los que nos enfrentamos, que es el cambio climático, que es, bueno, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenibles que el propio PSOE defiende, pero que nosotros siempre hemos dicho que hay que defender no solo de palabra, no solo en los plenos, no solo aprobando un documento, sino con los hechos, que es lo que cuenta. Y voy al punto en cuestión porque no quiero extenderme mucho más, que es el punto número 10 de los acuerdos. Lo voy a leer porque, como decía antes, el concejal en el pleno quiso hacer ver que, bueno, que creo que incluso llegó a decir en un momento determinado de su intervención que en el pleno nosotros, que en este documento nosotros habíamos acordado algo así como una prueba piloto, y nada más lejos de la realidad. El punto es muy concreto y se especifica exactamente lo que Guanyar Novelda quería y lo que el PSOE aceptó. Y dice así, punto número 10, y esta es la medida que a fecha de hoy está sin cumplir, aparte de otras que a continuación también quiero mencionar. Dice, conversión del casco histórico de Novelda en zona de preferencia peatonal y velocidad reducida, delimitando y señalizando adecuadamente el área afectada, que abarcará aproximadamente las calles comprendidas entre Centenero y Glorieta. De esta forma no se cierra el área por completo al tráfico, pero se pacifica y se prioriza el tránsito de peatones frente a vehículos motorizados. Se recupera espacio para las personas y el disfrute de la vida en el barrio, para seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más amable. Este es el punto en concreto, es un punto que no está cumplido. Además, es un punto que no requiere de una gran inversión. Estamos hablando de señalización, lo que es el proyecto. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de veces que nos han dicho que ya estaba finalizado, que ya estaba consultado con la policía, pero incomprensiblemente se nos han ido dando largas y parece ser que es un tema que, bueno, pues que le estaba costando un poquito al concejal. Y por una razón que, como digo, no acabamos de entender, se ha ido retrasando. Pero desde luego, como podréis ver, esto no es ninguna prueba piloto. Nosotros estamos hablando claramente de una zona de preferencia peatonal perfectamente delimitada, y además quiero añadir que no solamente por una cuestión medioambiental, que ya es bastante, o de disfrute, sino que además el casco antiguo de Novelda es, bueno, pues una zona con muy difícil accesibilidad, de aceras muy estrechas, bordillos altos, que ese es otro tema que habrá que abordar más adelante porque requiere una fuerte inversión, pero de momento el simple hecho de que la zona se convierta en una zona de preferencia peatonal permite que las personas puedan caminar por la calle, con preferencia con respecto a los vehículos, sin tener que salvar los obstáculos de las aceras. Y este es el tema en cuestión. Yo para finalizar quiero decir que la realidad es que, tal y como dijo el concejal, pues es justo todo lo contrario, que Guanyar Novelda no ha incumplido absolutamente nada. Nuestro acuerdo era
apoyar y dar soporte a esos presupuestos de 2021 y así lo hicimos. Además, el compromiso que teníamos las dos partes era trabajar durante todo el año para sacar adelante estas medidas y así lo hemos hecho. Hemos estado trabajando hasta que llegó un momento en el que hemos tenido que estar presionando, porque ha habido cosas que la verdad han costado muchísimo y esto acabó en que, bueno, pues cuando se acercaba la fecha de la posibilidad de haber renovado un nuevo acuerdo con unas nuevas condiciones, unas nuevas medidas, pues no ha podido ser, pues porque las posturas estaban distanciadas, básicamente por la pérdida de la confianza. Lo que sucedió en el pleno del martes, como decía Lidia, pues lo confirma. En fin, yo simplemente lamentar la respuesta del concejal, que nos pareció muy desafortunada, y esperamos que recapacite y que se dé cuenta que ese no es el camino. Nosotros seguimos abiertos a acuerdos, lógicamente acuerdos muy puntuales para cuestiones concretas, porque a fecha de hoy es evidente que hacer pactos a largo plazo cuando después uno no tiene la certeza de si se van a cumplir o no, para nosotros no tiene sentido, pero sí, siempre nuestra puerta abierta a trabajar, sobre todo porque es nuestra obligación trabajar para nuestro pueblo. Y nada más, muchas gracias y vamos a ver qué tal se desarrolla todo. Esperamos que, como decía, finalmente, a pesar de las quejas, a pesar de las formas que hubo en el Pleno, la medida se lleve a cabo, que es lo importante. Gracias.